La tan esperada visita de Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden en Estados Unidos se da pues en un contexto complejo, se da con esta tragedia reciente de los 53 migrantes que perdieron la vida al interior de una caja de tráiler en Texas, se da también con un aumento de la migración del 60% de estos flujos migratorios desde Centroamérica y México, se da en un contexto en donde la violencia ha rebasado ya sin duda las capacidades de nuestro país y se da también en medio de una crisis económica de carácter internacional que está pegando a todo el mundo, está pegando también a Estados Unidos y a México. Temas fundamentales en esta agenda, mi querido Juan María Naveja. ¿Cómo estás? Bienvenido. Con el gusto de saludarte, mi querida Magda, pues qué buena síntesis has hecho ya de todo el panorama que se está presentando en el entorno de América del Norte y en grandes partes del mundo también, mi querida Magda. Oye, una reunión que, bueno, no sé qué sabor de boca te deja, mi querido Juan María, pero de pronto parecería que querían enviar el mensaje de que aquí todo está muy bien, aquí nada pasa, nuestra relación es impecable, pese a los titulares, decía el propio presidente Biden, pero pues de pronto las letras chiquitas parece que comienzan a leerse en un sentido contrario. Pues mira, yo creo que el lenguaje corporal fue muy evidente como había cierta incomodidad, había tensión de parte de los dos mandatarios, particularmente del presidente López Obrador, a quien pues no lo acaban de preparar para estas cosas. Mira, hay cosas que son muy elementales, por ejemplo, el que se abra el botón, el primer botón del saco, cosas que parecen tontas, pero no es el presidente de un país, es el jefe del Estado mexicano. Lo que ocurrió, se ha comentado mucho que no salió a recibirlo el presidente Biden en la puerta de Casa Blanca. Pues hay quien dice que no siempre sucede, hay quienes dicen que sí, en fin, pero no se vio la cordialidad, por ejemplo, con Kamala Harris. Kamala Harris acudió a la puerta de su casa para recibir al presidente López Obrador, o sea, sí hubo una tensión y que se reflejó también en la forma de responder. El presidente habló poco más de 30 minutos, Magda, y lamentablemente no fue ejecutivo, no fue un presidente que abordó cosas puntuales, logrables, realizables. No entiendo cómo llegas con una propuesta tan errática como el tratar de mejorarle el panorama al principal productor de petróleo, ofreciéndole gasolina barata, o los gasoductos, cuando resulta que son los norteamericanos los que abastecen de gas a México. Pero nada más acordémonos del problema que hubo en Texas y que puso a temblar a todo el norte de México, y que finalmente pues Sí, el cuando se presidente nos vinieron Biden. los apagones, para poder tener el contexto, que se nos vinieron los apagones porque no teníamos el suficiente gas natural para poder hacer funcionar pues todas las plantas de luz. Sí, y el presidente López Obrador ofreciendo el sistema de gasoductos mexicano para poder ayudar al abastecimiento a varios estados del norte de México, sur de Estados Unidos. Bueno, eso, el presidente Biden respondió muy puntualmente en el caso migratorio, que es el que nos está ocupando en estos momentos, que no puede responder de una manera contundente, total. Ya lo habíamos dicho aquí, mi querida Magda, el presidente Así es. Biden está acotado por las leyes, por las limitaciones que existen y que llegan directamente a las atribuciones del Congreso de los Estados Unidos. Por ejemplo, las cuotas de trabajadores temporales se fijan. Ya se había hablado, no se ha confirmado, de 300,000 plazas temporales, 150,000 para mexicanos y 150,000 para centroamericanos. Esa cuota ya está aprobada, ya está negociada. Si quieres aspirar a un mayor número de plazas temporales, tienes que ir al Congreso. Y cuando tenemos Claro. un presidente que se está peleando con los principales líderes de materia de exteriores, como Marco Rubio por parte de los republicanos o Bob Menéndez por parte de los demócratas, pues no estás trabajando en algo que la mayoría de los cabilderos te dicen. ¿Qué le está haciendo falta a México? Cabildear con el Congreso. No basta con tener buena relación o aceptable relación con la Casa Blanca. Se requiere de tener un trabajo directo con los legisladores para convencerlos de este tipo de situaciones. Y entrando en el punto que tocabas tú muy al principio, ¿quién está ganando en este momento? Pues los polleros, los traficantes de personas, que son Claro, los claro. que ya están dominando el escenario, mi querida Magda.
A ver, dime una cosa, porque hay algo que me generó muchísimas dudas. ¿Le está proponiendo el presidente López Obrador la intención de poder revivir ese programa de braceros, mi querido Juan María? Porque le propuso a Biden avanzar en una reforma migratoria e hizo justamente referencia a este tema. Varias preguntas en este sentido. ¿Sería factible retomar un programa así? ¿Será que no da cuenta y como ya está siendo costumbre, estamos volteando a ver el pasado? Bueno, a ver, la última reforma migratoria en los Estados Unidos se hizo con Ronald Reagan. Sácate cuentas los años que han pasado y era un presidente republicano. Hubo una promesa por parte de Barack Obama y no se cumplió, a pesar de que Barack Obama tenía la mayoría suficiente para poder impulsar la reforma migratoria. Ahora no hay la suficiente cantidad de legisladores demócratas para que pueda prosperar una iniciativa de esta naturaleza. Por lo tanto, el presidente Biden solo puede recurrir a lo que ya estábamos comentando, un sistema temporal o bien a órdenes ejecutivas como la que dio Barack Obama con los soñadores, pero que todavía está empantanada, no se ha logrado avanzar como debiera este asunto que se supone que tiene cierta simpatía en Estados Unidos. Los braceros, bueno, te diría, mi abuelo fue bracero, ¿sí? Fue bracero. Esto estamos hablando de hechos que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1942 y el 64, Juan María, o sea, hace varios ayeres. Y eso ocurrió después de la guerra por parte en el plan Marshall que impulsó el presidente Roosevelt y que tanto menciona el presidente López Obrador. Eran tiempos completamente diferentes. Hoy tenemos una circunstancia muy compleja en materia migratoria. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había una necesidad de mano de obra y se recurrió a un flujo migratorio que era pues muy, muy simple, muy noble inclusive, que iban, trabajaban, llevaban sus dólares y se acabó. Ahora no, ahora tenemos un problema muy complejo, muy complicado, porque migrantes de todo el mundo están tratando de llegar a los Estados Unidos. La mayoría de ellos son mexicanos. Esto ya lo hemos dicho tú y yo hasta la saciedad en varios momentos. No puedes pensar en un programa abierto porque no te lo van a autorizar. No te lo van a autorizar porque Estados Unidos quiere tener claro que cada persona que ingresa a su territorio no se está logrando porque es una frontera muy porosa, es una frontera que está llena de complejidades y lo que comentaba hace un momento, hoy no hay quien pare el flujo migratorio de ninguna manera. A ver, ¿te acuerdas que con Donald Trump, que va a haber un muro y que va a ser imposible? Lo estaban brincando, ¿sí? Que habrá la Guardia Nacional que ahorita tiene desplegada en Texas el gobernador Greg Abbott, lo están superando. ¿Por qué? Pues están corrompiendo. Efectivamente, porque es una frontera tan compleja, tan complicada y nuestro propio flujo, eso pasa en Estados Unidos, pero están llegando por todo el territorio de México para poder tratar de incursionar en Estados Unidos. Entonces, déjame ver si entiendo. Si bien es cierto, se requiere lograr una migración ordenada, pero sin duda las propuestas que están siendo planteadas en este momento se ven lejanas de la realidad. Totalmente. Ahora, fíjate, se habla de una reforma migratoria. Esa reforma migratoria beneficiaría a quienes ya están en Estados Unidos. Y en el caso puntual de México, estamos hablando de cerca de 12 millones que están en condiciones irregulares. No estamos hablando de una reforma para que nuevos flujos de migrantes entren en ese proceso de la reforma migratoria. Ellos tendrían que entrar a otro paquete, a un programa completamente diferente, que sería por la vía del asilo, por la vía del refugio, trabajadores temporales, es decir, una gama de posibilidades. ¿A qué les sabe a los trabajadores mexicanos que hoy están en condición de indocumentados en los Estados Unidos que se esté pidiendo una garantía migratoria para quienes están fuera y ellos dicen, oye, pues yo soy de los que te están mandando casi 60,000 millones de dólares y que me dices que somos héroes? Que por cierto, mi querida Magda, ahí te va otra. El presidente López Obrador, en casi 4 años en el gobierno, no ha tenido la atención de sentarse a platicar
con los representantes de los trabajadores migratorios mexicanos. Hay Solamente clubes, los ve desde el balcón. bueno, y a unos cuantos que van allí a hacer el juego, pero yo te diría, por ejemplo, los clubes de California, de Illinois, de Nueva York, que están integrados por mexicanos y que son cientos, miles que están incorporados a estos grupos y que son los que efectivamente envían las remesas, no los ha atendido. El presidente va a ir a visitar el monumento a Roosevelt, va a ir a visitar el monumento a Martin Luther King. ¿Tú crees que no podría convocar a un grupo de líderes migrantes mexicanos para platicar con ellos, para saber cuáles son sus necesidades? Porque los migrantes mexicanos no nada más tienen que mandar dinero, mi querida Magda, tienen al hermano, al primo, al tío en la cárcel y no tienen forma de que las áreas de protección de los consulados les ayuden. Tienen necesidades de que cuando van a México no tienen licencia de conducir, por ejemplo. O sea, es una serie de problemas que tienen los mexicanos, como también hay un círculo virtuoso. ¿Cuántos mexicanos tienen sus ahorritos disponibles para poderlos invertir en México? ¿En qué? En lo que hacen en los Estados Unidos. Por eso lo que tú comentabas, y yo también te lo reforzaba en días pasados, de que había un regreso de mexicanos y aquí estaban regresando a poner un negocio. ¿A poner un negocio de qué? De lo que aprendieron en los Estados Unidos. Todo esto es para poder formar un grupo de mexicanos que ya aprendieron, que ya tienen nuevos recursos y que, bueno, ni el canciller los atiende, ¿eh? Claro. Ni siquiera Marcelo Ebrard tiene un trabajo cercano con las comunidades mexicanas que podrían aportar más allá de las propias remesas, porque las remesas llegará un momento en que se revise la legalidad y entonces nos podemos llevar una sorpresa de que una buena cantidad pertenece al lavado de dinero y entonces esto que hoy significa, efectivamente, eso que significa hoy un alivio puede convertirse en un dolor de cabeza. Ese es un tema, porque además se presume mucho la entrada de remesas a nuestro país y demás, el incremento que se ha tenido en los últimos años, y de pronto parecería que como las economías de todos estos países que son considerados como países en desarrollo o economías emergentes, están centradas justamente en las remesas, Juan María. Entonces, pues da la impresión de que a veces realmente no se quisiera que el problema migratorio terminara. No, y da también la impresión de que no se dan cuenta de lo que significan también las remesas en el entorno social, en el socioeconómico del país, por lo que está significando por regiones, lo que platicamos en alguna ocasión. ¿Cómo es posible que Culiacán, que no tiene un flujo de migrantes, reciba remesas? Nada más por poner una lucecita de alerta que qué mal nos pensado hace eres. ver. Pues sí, pero ya ves que eso se me da con mucha facilidad. Ya sabes que casi no. Oye, querido Juan María, a ver, otro tema. Eso en asuntos migratorios. También el tema económico no se puede dejar de lado porque va junto con pegado, ¿no? La situación económica que hoy está teniendo México también ha llevado a que más gente esté buscando irse a generar mejores condiciones de vida, ¿no? Propuso dentro de todo eso, además del asunto de los ductos que ya comentabas, propuso el presidente la eliminación de aranceles para poder enfrentar la crisis. ¿Cómo ves esta propuesta? Pues mira, yo creo que eso es tratar de protegerse antes de que nos golpeen, porque acuérdate que la amenaza de Donald Trump fue subir los aranceles y pues el presidente Biden como que no la compró, pero el presidente de la República, mira, el tema de la inflación, ahorita que entraste al término y con el tema económico, a ver, Magda dice, México puede ayudarle mucho a Estados Unidos para que baje su inflación. A ver, nosotros llegamos a 7.9 en el mes pasado. Estados Unidos 8.6. Nada más que la Secretaría de Hacienda te dice que si no hubiese el subsidio y el dejar de cobrar el IEPS en la gasolina, estaríamos en cerca del 10%. Entonces no puedes ir a dar clases de nada, ¿sí? Entonces, ahora va a ser más importante, mi querida Magda, que sepamos qué ocurrió detrás, de que no nos dimos cuenta. Me la ganaste, Juan María, porque hubo. Exactamente, o sea, lo que se dice en el discurso es una cosa, las formas, esta lectura que se da inclusive al lenguaje no verbal, ¿no? Pero lo que se dice a puerta cerrada, eso seguramente lo estaremos sintiendo, no sabiendo específicamente, pero conociendo sus efectos, pues en los días posteriores. No, y además ponte a pensar,
durar menos de una hora con tu vecino. ¿De qué se trata, mi querida Magda? Oye, y no me quiero ir sin lamentar el asesinato de la doctora Maciel Mexia Medina, la doctora del IMSS Bienestar, mi querida Magda. Así Fue es. asesinada a balazos en la Sierra Tarahumara. Y lo estoy reflejando, lo estoy diciendo, porque allí está una respuesta a lo que el presidente tanto habló de que los médicos no querían irse a determinadas zonas del país. Ahí tenemos otro asesinato después de los jesuitas que murieron hace un par de semanas. Ahí tienes esta lamentable situación con una especialista que estaba en la Sierra Tarahumara. Desafortunado el caso y cuántos más habrá, querido Juan María, que de pronto no salen a la luz. En fin, te mando un abrazo enorme y te veo y te escucho mañana. Va de regreso y me dará mucho gusto saludarte nuevamente, mi querida Magda, y un gran saludo para la audiencia de Mega Noticias MX.